en tu casa? No es una pregunta que yo le estoy haciendo, usted no me va a contestar si tiene living, si tiene 2 cuartos, si tiene baño, si tiene comedor, porque eso a mí no me interesa, ¿verdad? No es eso, es algo un poquitito mayor a eso y vamos a desarrollar el tema con la ayuda de Dios y que nos ayude a entender el corazón de Dios. ¿Amén? Muy bien, le invito a abrir la palabra de Dios en Proverbios capítulo 9, versículo 1, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Lo vuelvo a repetir. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Ahora, las 7 columnas que está hablando acá, este versículo, es en sentido figurativo, porque no se refieren a 7 principios de sabiduría. ¿Está entendiendo, verdad? ¿Está conmigo? Muy bien. En la Biblia nosotros encontramos el número 7. Ustedes saben que la numerología de la Biblia tiene mucho significado. Por ejemplo, si encontramos el número 3, nos está hablando ¿de qué? De Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos está hablando de Dios. El número 7 nos está hablando de totalidad y de perfección. Y cuando encontramos el número 6, está hablando del hombre. Por eso la marca es 666. ¿Sí me está entendiendo? Muy bien. Entonces es importante la numerología en la Biblia y tenemos que conocerla también. El versículo que hemos leído establece poéticamente que la sabiduría no carece de nada. Es completa y es perfecta, porque la sabiduría viene ¿de dónde? Viene de arriba, viene de Dios, dada a cada uno de nosotros. Voy a comenzar con este ejemplo para darle entrada al tema también. Un pastor visitó una familia, esos no fuimos nosotros, otro pastor visitó una familia, la cual tenía una niña que durante 2 años y medio lloraba y gemía sin parar. La habían llevado al doctor, la niña estaba completamente sana, no tenía ningún tipo de problemas. Ahora, ellos la habían llevado a los mejores especialistas de Europa y nadie podía descubrir lo que sucedía en esa criatura. El pastor oró por la niña y rompió todo trabajo de maldición sobre la vida de esa criatura. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. La maldición que había sobre ella y comenzó a bendecirla, porque una vez que uno rompe una maldición o una vez que uno quema ciertas cosas, después nosotros ¿qué hacemos? Oramos de inmediato para bendecir esa vida, bendecir ese hogar, etcétera, etcétera. Entonces, de inmediato, cuando se rompió eso, a través de la oración del pastor, la niña comenzó a sonreír. De repente, mientras la niña estaba sonriendo y estaban ahí todos juntos, ellos escucharon un ruido en la sala. Extraño. En una esquina había una mesa en la cual se encontraba un objeto que le habían regalado al abuelo de la niña. Preste atención y vaya viendo qué tiene en su casa. Ahora sí me está entendiendo, ¿verdad? Cuando quitaron la maldición de la niña, ¿saben qué sucedió con ese objeto? Estalló, se rompió, se partió, se hizo trizas. Ese objeto había sido una fuente de maldición para la pequeña. La abuela estaba tan agradecida cuando vio suceder todo esto que dijo: si en esta casa hay cualquier otra cosa maldita, estállemela, aunque haga estallar toda la casa, si es necesario, hazlo porque amo al Señor y a mi familia. Vamos a ver algunos ejemplos que utilizan los brujos, porque ahora vamos a entrar en un mes que ustedes ya conocen. Un mes difícil donde los brujos están orando por usted y por mí. Donde están orando por los pastores. Yo le doy gracias a Dios al hermano Guzmán que esta mañana oró por nosotros, por mi esposo y por mí. Porque ustedes saben que los brujos se dedican en este tiempo, en el mes de octubre,
a raíz de Halloween y de las creencias, de todas estas cosas, de las festividades y cómo se celebran, los brujos y los satanistas hacen un pentagrama en el piso y colocan un bloque de hielo. Y ese bloque de hielo, y oran, ¿para qué? Para que los pastores sean tan fríos y para que la congregación sea indiferente a la palabra de Dios y que la palabra no llegue a ser cumplida de la manera que la Biblia o Dios mismo desea. Entonces, estamos en un mes difícil y debido a ese mes difícil vamos a escudriñar algunas cosas para poder entender bien. Y vamos a ver qué es lo que utilizan los brujos para maldecir a la gente. ¿Sabe qué les pasaba a los hebreos en los tiempos del Antiguo Testamento? Usted lo conoce, cuando participaban en la brujería. ¿Qué era? Era un mandato de Dios que lo tenían que matar a los brujos, ¿es verdad? Bueno, cuando usted pase delante de un lugar, hermano, que se leen las cartas, o un lugar que ustedes saben que practican brujería, nosotros no vamos a pedir la muerte, porque ya no estamos en el tiempo de la ley. Vamos a orar para que esas cosas sean destruidas en el nombre de Jesús, para que no tengan poder. Pero sí vamos a orar por los brujos, ¿para qué? Para que ellos que están practicando estas cosas puedan encontrar la salvación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay muchas cosas malditas por las brujas y hechiceros que se colocan en los hogares cristianos. Pueden ser regalos o pueden también ser objetos escondidos. A veces nosotros compramos un hogar y no sabemos lo que hay plantado en el jardín. Y yo les digo esto porque en una oportunidad a nosotros nos tocó trabajar con un ministerio que nos enseñaba y al mismo tiempo colaborábamos nosotros en el Ministerio de Sanidad Interior o Liberación. Y en esa oportunidad, ministrando en una de las carpas, se acercó una persona que tenía bastantes problemas. Y cuando se la comenzó a ministrar a esa persona, ella practicaba brujería. A tal punto que con su esposo se hacían competencias para ver quién tenía más fuerza en cuanto a obrar para el mal. Cuando la trajeron a ella, mi esposo lo estaba ministrando y yo estaba apoyándole a él en oración. Estábamos en una carpa, estaba en una esquina y había otras personas ministrando alrededor, dentro de la carpa, pero alrededor de la carpa. Entonces traen al esposo. Cuando el esposo entra y se conecta el espíritu de él con el espíritu de ella, que estaba siendo ministrado, ella salió, pero como si fuera un cohete, de la silla donde estaba sentada y fue a parar a la otra esquina. ¿Quién la trajo a ella a esta cruzada? Una hermana cristiana se tomaba el trabajo de ir a buscarla a la casa y de traerla. Todos los días, fueron 15 días de cruzada. Y en 15 días, todos los días pasaba y no había quedado completamente libre. Terminó la cruzada y ella no estaba libre. Porque era un montón de cosas. Ahora, como la hermana conocía todas las cosas que suceden con el reino de las tinieblas, cuando ellos salían del servicio, no la llevaba a la hermana a la casa. ¿Por qué? Porque al practicar ella brujería, ella enterraba muchas cosas en el jardín. Entonces se la llevaba a su casa otra vez. Por eso estoy hablando, cuando nosotros nos mudamos a un lugar, no sabemos qué es lo que hay plantado en ese lugar. ¿Nos conviene orar por la casa? Sí. Si usted se va a mudar, usted la compró, lo primero que necesita hacer antes de habitarla es orar por ese lugar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, no solamente si nosotros nos mudamos a una casa tenemos que orar por la casa antes de habitarla. ¿Qué sucede cuando vamos a un hotel? Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros entramos, lo primero que tenemos que hacer es orar por ese lugar, porque no sabemos quiénes fueron las personas anteriores a nosotros, que ocuparon ese lugar, qué cosas practicaron en ese lugar. Entonces, nosotros orando no perdemos nada, pero sí ganamos mucho. ¿Amén? Es algo sencillo.
Cuando hace un tiempo atrás, cuando nosotros todavía no éramos pastores, nos congregábamos en una iglesia, llegó un matrimonio muy joven a la iglesia que tenía muchísimos problemas. Problemas en el matrimonio, pero ¿debido a qué? Debido a que el papá de él había adoptado, a ver cómo lo puedo explicar, él había adoptado para su vida hacer intercambio de mujeres. Podían ser sus cuñadas, podían ser amigas, no importa. Los hijos varones, al criarse en ese hogar, adoptaron el mismo espíritu. Entonces, ¿qué hacían? Entre cuñados tenían relaciones íntimas. Se había casado con esta joven, ellos eran jóvenes, pero seguían practicando exactamente lo mismo. Él influyó tanto en la vida de su esposa, que su esposa llegó a practicar las mismas cosas. A tal punto que ella no quedaba embarazada de su esposo, pero sí quedó embarazada de un amigo de él. De lo cual se practicó un aborto. Entonces, cuando llega a la iglesia y ellos hacen una decisión por Jesucristo, comenzó el proceso de limpieza. Pero el proceso de limpieza no es de la noche a la mañana. Por eso es un proceso. Uno tiene que estar bien entregado porque dice que cuando una casa queda ordenada y vacía, si no se llena, ¿con qué se llena? Con la palabra de Dios, con la oración, con la meditación en el Señor, escuchar música cristiana. O sea, estar empapados de Dios. Entonces, si no se llena, entran otros 7 peores. En ese proceso, cuando uno tiene una adicción, hermanos, y especialmente cuando viene de generaciones, no es fácil cortar la adicción. Es una lucha constante. Hoy estamos bien, mañana volvemos a caer y así. Así sucedió con este matrimonio. Durante el proceso, él tuvo una recaída. ¿Por qué? Porque venía a la iglesia para ser limpio, pero después iba a la casa y cuando la esposa se dormía, porque no tenían hijos, era la esposa nada más, él se quedaba levantado a mirar películas pornográficas y otra vez volvían los espíritus. Entonces el proceso cada vez estaba siendo más largo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar deseoso de no querer esas cosas. Y él, por lo visto, no estaba tan deseoso, no estaba tan preparado todavía. ¿Por qué llegó a esto? Porque en ese proceso que ellos estaban trabajando y nosotros les estábamos ministrando, los pastores les estaban ministrando, etcétera, etcétera, ella queda embarazada de su esposo, tienen un niño, cumplen los años, cumple el primer año el niño, entonces quisieron hacer una fiesta con los hermanos de la iglesia. Ahora, justo para ese fin de semana, los varones tenían un retiro espiritual y se habían ido todos los varones al retiro. El esposo se había ido, el esposo de ella se había ido, otras amistades de la iglesia también se había ido. Entonces, como nosotros estábamos invitados al cumpleaños y ella quería que yo le decorara para la fiesta, yo me fui a dormir a la casa de ella, porque de todas maneras yo estaba sola. Y dormí con ella en la cama. Yo no pude dormir en toda la noche, hermanos, porque no se sentía la paz, no se sentía la tranquilidad, se sentía una atmósfera pesada, una atmósfera triste. Yo me la pasé toda la noche clamando la sangre de Jesucristo, porque era pesadísimo eso. Entonces, ¿por qué traigo yo esto a cotación? Para que ustedes vean que a través de lo que nosotros practicamos o a través de lo que nosotros miramos en televisión, tiene una repercusión muy grande en nuestras vidas. El hombre dice, mi familia está durmiendo, mi esposa está durmiendo, mis hijos están durmiendo, y yo ahora voy a mirar lo que quiero en televisión. Pueden ser películas de violencia, como pueden ser películas pornográficas también. Entonces, si usted, como cabeza del hogar, como varón que es, usted le da derecho lugar a través del televisor para que esos espíritus lleguen a su casa, porque usted los invitó a pasar. No vinieron solos, golpearon la puerta y usted accedió a abrirle. Entonces, ¿qué hacen esos espíritus? Entran y comienzan a rondar y siempre van a posar en los más débiles.
y atacan a la esposa, atacan a los hijos. Y hoy vemos los hogares que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación. ¿O no es así? Muy bien. También son cosas que nosotros compramos, cosas que adquirimos, pensando que son tan lindas, cuando en realidad nos acabamos de maldecir al traer dentro de nuestro hogar un objeto maldito. Yo no voy a llevar a mi casa lo que yo no esté de acuerdo, yo no sé usted. Si usted no está de acuerdo con algo, usted no lo va a querer en su casa. Hoy vemos los jóvenes con calaveras, no solamente en las playeras, los vemos en las... Ustedes le dicen cachuchas, ¿verdad? Ok. En los dijes, en los pendientes, en los cinturones, en las carteras, en todos lados, un espíritu de muerte. ¿Y ustedes creen que necesitamos eso? ¿Que nuestros jóvenes necesitan? Si estamos viendo a nuestros jóvenes que están como zombies. Parecen que siempre ellos tienen una pesadilla y están caminando como que estuvieran dormidos. ¡Wake up! Entonces muchas veces los padres, nosotros permitimos esas cosas porque decimos, bueno, pero si él es feliz con eso y eso le gusta, está bien que se lo ponga, no hay problema. No, por eso nosotros somos padres, porque se supone que tenemos sabiduría e inteligencia para poder aconsejar a nuestros hijos lo que les conviene y lo que no les conviene. ¿Qué si hablamos, por ejemplo, de piezas de arte? Aquí en los Estados Unidos es una práctica común que los niños se hagan un dream catcher. ¿Sabe lo que es eso en español? A ver si lo puedo pasar. Es atrapasueños. ¿Sabe lo que es un atrapasueños? Es un círculo que tiene muchas plumas. Y usted los va a ver en los automóviles. ¿Dónde se compran? Usted los puede comprar en los lugares que venden productos indígenas, o también los puede comprar cuando usted va a la playa, que tienen una feria y tienen diferentes puestos, ahí nunca faltan, siempre los va a ver. Entonces hay padres que los ponen ese atrapasueños en la cabecera de sus hijos y creen que es una artesanía popular de los indígenas norteamericanos en forma de círculo con una red de botones y piedras y otras cosas de colores. Un mito común es que estas cosas impidan los sueños malos. Ahí está. ¿Lo está viendo? ¿Se familiariza ahora? Muy bien. Entonces, un mito común es que estas cosas impidan los sueños malos y por eso los padres los pegan en la cabecera de la cama de sus hijos y los padres tenemos que educar a nuestros hijos sobre estas cosas. La buena noticia es que si obedecemos al Señor, a nuestro Señor, Él nos ayudará con su protección. Se asegurará que recibamos aviso de algo que nos fue impuesto o que nos impusimos nosotros mismos. Porque hay maldiciones generacionales, pero también hay maldiciones autoimpuestas que lo hacemos nosotros mismos. Ahora, el Señor no tiene el negocio de asesinar a la gente, eso lo sabemos. Por eso Él no quiere que nosotros muramos debido a una maldición que alguien haya hecho para caer sobre nosotros. Ahora, cuando decimos que vamos a deshacernos de algo, tenemos que hacerlo. No importa si es un recuerdo de familia, porque yo he escuchado decir, ay no, pero este crucifijo con el Cristo crucificado me lo regaló mi abuelita, ¿cómo lo voy a tirar? No, pero usted sabe, es de mi abuela, es un recuerdo de familia. ¿Será que conviene que lo tengas? Tienes que tomar la decisión, porque es costumbre, yo también lo tenía. Yo cuando vivía en Argentina, sobre mi cabecera, cuando nosotros nos casamos, yo tenía un rosario con el Cristo crucificado, porque era costumbre de nosotros de acuerdo a la religión tradicional. Pero después entendí que esas cosas no eran buenas ni me favorecían. Tenemos rosarios, crucifijos, estampitas y cuadros con el corazón de Jesús. Y muchas veces no los tiramos porque son recuerdos de familia o porque todavía nos gusta. Hay un muñeco que se llama Cachina.
Los muñecos cachina, quizás algunos de ustedes lo conocen. Los turistas que compran este tipo de objeto no tienen la menor idea de las maldiciones que llevan consigo. Cuando este hombre con su esposa, y este es un ejemplo, dejaron ese lugar, salieron en su automóvil, muy bonito, un vehículo deportivo, Nissan, de doble tracción, a visitar el Cañón del Chaco. ¿Están familiarizados con ese lugar? ¿No? Ok. Porque querían ver las ruinas indígenas. ¿Dónde se encuentra el Cañón del Chaco? Se encuentra y está ubicado al noroeste de Nuevo México, entre Albuquerque y Farmington. Les agarró el atardecer a este matrimonio, a esta pareja, mientras iba la pareja por el cañón en su vehículo, cuando una ráfaga de viento les volcó el auto destruyéndolo por completo. Ellos habían comprado estos muñecos, los llevaban con ellos. Un hombre los vio de lejos y cuando llegó a la primer ciudad, llamó a la patrulla de carreteras y les avisó. Cuando la patrulla llegó a rescatarlo, encontró que ya tenían de 4 a 5 horas de esperas esperando auxilio. Y habían tenido que hacer una fogata para calentarse porque hacía tanto frío que ni siquiera ellos podían soportar el frío dentro del automóvil. Ahora escuchen lo que pasó. Como si esto fuera poco, llegó la policía y encima les dio una multa de $600. Ni siquiera le importó si la pareja estaba muerta o no. ¿Qué pasa con los budas? A veces vamos a comer a un lugar asiático y no hay ningún problema que comamos la comida, porque de todas maneras nosotros oramos por la comida y se santificó la comida, ¿no? Tampoco podemos ser tan temerosos de decir, ay, no, yo no voy a comer ahí porque ese lugar... No, no es así, porque todo lo que nosotros pedimos al Señor en oración, lo santifica. Muy bien. Pero yo no me voy a llevar el Buda a mi casa. ¿Para qué lo quiero? ¿Dónde lo voy a poner? Si es un Dios extraño, es otro tipo de Dios, no es el mío. Entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Para decorar qué? Si yo lo llevo es porque estoy de acuerdo con ese Buda y lo coloco en mi casa para que todos lo vean. Y si yo no estoy de acuerdo con las prácticas, no lo voy a llevar. ¿Amén? Muy bien. Por ejemplo, otros están de acuerdo con las calaveras y la Santa Muerte. Llega en noviembre y ustedes vieron. Es increíble cómo la gente adora a la Santa Muerte. Es triste. ¿Y qué de otros tipos antiguos, de objetos antiguos? Por ejemplo, a nosotros nos tocó, no siendo pastores, nosotros teníamos el ministerio de visitación. Entonces, después que las personas se convertían, nosotros pedíamos si podíamos llegar hasta su casa y darle unas clases de discipulado para poderlas entrenar en el camino del Señor. Y llegábamos mi esposo y yo a los hogares y en esta oportunidad íbamos a visitar a la esposa de un doctor. Él no había llegado a la iglesia, él no había hecho ninguna decisión por Jesucristo, pero ella sí. Entonces ella nos invitó a pasar y quería tomar las clases. Cuando llegamos a la casa y nos invita a pasar al living, eso parecía el museo de Satanás. Para ellos era hermoso porque habían comprado piezas de arte en Europa y las habían pagado muy caras. Pero tenían unas caras que era tético ver eso, estar ahí, un ambiente pesado, feo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué llevamos algo que es tan feo a nuestra casa? ¿Para qué? ¿Porque es arte? Pensemos bien, a veces gastamos tanto dinero en cosas que realmente no nos favorecen y no nos bendicen. La gente piensa que es tan especial tener antigüedades, sobre todo las excavaciones arqueológicas. Existen muchos de estos objetos que se introducen en nuestras habitaciones para destruirnos. Ustedes conocen los llamados Nueva Era, se escucha muchísimo, ¿ok? Por cierto, los de la Nueva Era en realidad no son tan nuevos. Descienden del Nimrod
y fundador de la antigua Babilonia. ¿Quién quiere entrar en esa secta? Tenemos que tener cuidado. Los naipes del tarot, los tableros de Ouija, el horóscopo, los cristales. Algunas personas dicen que si no son más que unas cosas curiosas, porque no conocen realmente el significado de esas cosas. Usted puede adquirir con nosotros un tema que se llama Wicca, no Ouija, Wicca, W-I-C-A. ¿Para qué? Para que tenga más información y para que no desconozca las artimañas del enemigo, como dice la Escritura. Nosotros lo tenemos ahí atrás, si usted quiere, lo puede adquirir. Definitivamente estas cosas que nosotros creemos que son curiosas, no son curiosas. La información la debemos pedir al Señor. Y Él tiene, si tiene alguna duda de algún objeto que tenga en la casa, mi hermano, destrúyalo. Si no es bueno para usted, no es bueno para nadie. No diga, ay, esto a mí no me sirve, se lo voy a regalar a fulanito porque sí le gusta. No, porque está pasando la maldición, ¿me entiende? ¿Y por qué lo tenemos que destruir? Lo tenemos que destruir, romper. Si es que es una estatua, si son libros, los podemos quemar. No necesitamos tirarlos a la basura. Recuerden que destruyamos todas las cosas. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que yo se los voy a mostrar. Y ustedes van a ver cuánto costaban esos libros que ellos destruyeron. Porque a veces decimos, ay, pero me costó tanto dinero todas estas películas pornográficas. ¿Cómo ahora voy a tirar todo este dinero a la basura? Bueno, es la vida espiritual de cada uno. O usted lo destruye o siga entonces con la maldición, ¿verdad? Uno escoge qué es lo que quiere hacer. Muy bien. No importa el valor que tenga. ¿Por qué? Porque nuestra vida y la vida de nuestra familia es mucho más, tiene mucho más valor. Prestemos atención al manual de instrucciones. Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata, el equivalente a la moneda de hoy, $200.000. ¿Usted está dispuesto a quemar $200.000? Ahora pienso un poquito en las cosas que hemos gastado y que no han sido de beneficio para nuestra vida, si no tendríamos un lindo ahorrito ahí. Porque esto es el down payment de una casa completamente. Triste, ¿verdad? Una niña encontró una pluma negra, tan negra que brillaba como azul, y la llevó a su casa con el permiso de la madre. Pronto empezó todo a andar mal. Y usted me dice, pero una pluma. Bueno, pero no es la pluma en sí, es el trabajo que tiene la pluma, que es totalmente diferente. Todo lo que ellos hablaban en la privacidad de la casa, porque no había extraños ahí, se lo repetían personas que no eran de la familia y que no habían estado presentes en el momento. Apenas se quitó el objeto, todo cambió y a la vez Dios abrió las puertas del cielo y empezaron a recibir bendiciones. Y se le había devuelto todo lo que se le había quitado. Cuidado con los juguetes. Dibujos animados. No le compre a sus hijos lo que está de moda. Averigüe primero cuál es el trasfondo de ese juguete. Yo le voy a mostrar a alguien muy conocido que todavía anda por ahí haciendo mucha publicidad y que lo he visto en playera de cristianos y lo he visto en la cartera de los niños también. Y entonces, como Dios no quiere que desconozcamos las maquinaciones de Satanás, yo le voy a abrir los ojos a usted en este día si es que no lo sabe. Y si lo sabe, es para que lo recuerde. Ustedes conocen a esta gatita. Muy bien. La simpática y conocida gatita, que suele llevar coquetos adornos en su oreja izquierda. Esta es la verdadera historia de esta gatita. Escuche. Una joven de 14 años de edad, hija de la primera diseñadora Yuko Shimizu, también conocida como Aikuko, sufría un agresivo cáncer de boca que la tenía en estado casi terminal.
Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. La madre de la niña, desesperada, como cualquier madre, por supuesto, por mantenerla en vida, hizo un pacto con el demonio, pero ahí está la equivocación, a cambio de devolverle la salud a su hija. Solo quería crear un personaje y una marca que fuera famosa en todo el mundo, y sí lo fue, y sí lo sigue siendo, a fin de atraer a millones de potenciales de seguidores. Con cada compra de un artículo temático del infantil personaje, se haría una especie de ofrenda voluntaria al príncipe de las tinieblas. Las dos partes que subsistieron o que se suscribieron el supuesto pacto, por supuesto, habrían cumplido con lo prometido. El diablo le devolvió la salud a la moribunda menor. ¿Cuántos saben que Satanás hace los milagros para confundirnos? Y la mujer a su vez creó un adorable personaje infantil basado en un gato, un animal, que desde hace siglos está asociado con prácticas de brujería, que se conocería en todo el orbe como Hello Kitty. Eso sí, para recordar el calvario por el que había pasado su hija, la diseñadora se preocupó de crear el personaje sin boca. Por eso esa gatita no tiene boca, por la historia de lo sucedido con la hija. La palabra en inglés hello significa hola. Y la palabra kitty, de origen chino, significa demonio. O sea que hello kitty quiere decir hola demonio. Hello Kitty es un símbolo de la nueva era, una secta que va en contra de todos los principios de Dios. Cuando los cristianos nos referimos a algo satánico o diabólico, lo hacemos no porque el personaje sea feo y tenga cuernos, sino por el comportamiento, incluso la personalidad de dichos personajes. Tenemos material ahí, nosotros. Materiales que hablan, ¿son inocentes los dibujos animados? Porque muchas veces nosotros usamos el televisor como babysitter de nuestros hijos y le dejamos ver cualquier dibujo animado con tal que no me moleste porque yo estoy muy atareada, con tal de que no me fastidie porque no tengo tiempo de escuchar sus tonterías. Entonces lo siento ahí y que mire lo que quiera. Y la mayoría de los dibujos animados, hermanos, tienen un trasfondo diabólico. Y tenemos que tener cuidado. Hay palabras que ahí se dicen que nosotros no entendemos y que esas palabras las tendríamos que buscar para saber qué quieren decir. Tenemos que tener sabiduría respecto a los juegos videos. Si traigo yo algo a mi casa y he notado el cambio de conducta en algunos de mis miembros, eche una miradita usted atrás para ver si pesca lo que es. Y muchas veces ni cuenta se da de las cosas malditas que los niños traen a la casa. Sea drástica y destruya todos los videojuegos porque nos están robando a nuestros hijos. Hace unos años atrás, y acá hay miembros que estuvieron en esa reunión, y no me dejan mentir lo que yo estoy diciendo. Nosotros teníamos servicio los domingos a la tarde, a las 6 de la tarde. Y ese servicio de las 6 de la tarde fue exclusivamente para jóvenes. Entonces predicó a los jóvenes, después se les llamó al altar para ministrarlos a ellos. Y un espíritu se manifestó en una de las jóvenes. Cuando ella cayó, no cayó en el espíritu, sino que se notaba que había un problema. Entonces la sacamos de aquí para ministrarla, y al ministrarla, el espíritu que tenía decía estas palabras, porque Satanás parece muy astuto, pero cuando se enfrenta al poder de Dios es bien débil. Y habla, y dicen que el pez muere por la boca, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hizo el espíritu que estaba en esa chica controlándola? Decía, no le quiten el anillo, no le quiten el anillo.
Y no era la voz de la niña, era otra voz. Entonces, si nosotros estamos ministrando y no desconocemos las maquinaciones del enemigo, y el enemigo le está diciendo bien clarito, no le quiten el anillo, ¿qué creen ustedes que teníamos que hacer nosotros? Quitarle el anillo, porque algo estaba sucediendo con ese anillo. Entonces, él se ministró mientras tenía el anillo puesto y el espíritu no salía, pero después cuando le quitamos el anillo, la niña quedó libre. ¿Qué había sucedido con ese anillo? Ese anillo se lo había regalado una compañera en la escuela. Los niños a veces se prestan cosas, lápices, se cambian los zapatos, se prestan las playeras, se prestan las pulseras. Cuidado con esas cosas. Porque si no conocemos a la persona y no conocemos su hogar y no conocemos su creencia, están trayendo maldiciones a nuestros hogares. Y eso fue lo que sucedió con esta joven. Pero gloria a Dios que el Señor nos dio a entender lo que teníamos que hacer en ese momento para que esa joven quedara completamente libre. Los muchachos en 1999 hicieron una masacre en Colorado y estuvieron todos metidos en diferentes juegos y en videojuegos y etcétera, etcétera. Conozco a una persona que tiene en su cuerpo un tatuaje del espíritu de muerte, un esqueleto con una hoz en la mano. De hecho, ya ha habido suicidios en generaciones pasadas de su familia. Así lo único que hace ese tatuaje es darle una maldición de muerte autoimpuesta, porque él se lo puso. Él lo quiso, el tatuaje. Porque fue su propio deseo de hacérselo. Los tatuajes no se pueden quitar, lamentablemente, aunque dicen que hay láser que ahora los remueven bastante, pero siempre queda la marca. Y siempre queda el recuerdo de lo que se hizo. El Señor dice claramente que no debemos imprimir señal alguna sobre nuestro cuerpo. Y es lo que más está de moda. Y lo vemos nosotros, lo vemos fuera de la iglesia, lo vemos dentro de la iglesia también. Levíticos 19:28. No haráis o no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Es palabra de Dios, no lo digo yo. Es para mí, es para usted. Es para todos nosotros. La gente que se mete en prácticas de ocultismo como la brujería, hechicería, utilizan animales para sus distintos propósitos maléficos. Si usted tiene gato negro, ahora en octubre, mejor que lo esconda al gato y no lo deje salir, porque le va a desaparecer. Porque los utilizan para hacer trabajos, para rociar la sangre. Así que tenga cuidado. A través de estos animales pueden imponerles maldiciones a la gente. Cada región del mundo tiene animales particulares que son adorados o forman parte de sus ritos. Yo le digo que el último lugar que visitaría sería Japón o Asia en general. ¿Por qué? Me encanta Japón, debe ser muy bonito, pero lo que comen... ¿Quién tiene ganas de ir a comer perros, gatos, cucarachas, 100 pies y todo lo que ellos comen? Ahora, si uno quiere hacer dieta, vayamos a Japón, no comemos nada y volvemos bien delgaditos, sin ningún problema, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos tenemos cosas como el conejito de Pascua. ¿Qué tiene que ver el conejo con la Pascua, con la resurrección de Jesús? ¿Acaso los conejos estuvieron en la cruz? Cuando el Señor fue crucificado, ¿estaban a los pies de la cruz? ¿Había cantidades de huevo alrededor de la cruz? ¿Qué tienen que ver todas esas cosas con la resurrección? Son dos cosas totalmente diferentes y tenemos que entrenar a nuestros hijos. La Pascua llega justamente al inicio de la primavera. Entonces, la primavera, si hay brotes, si hay nacimiento, los huevos nos dicen que va a haber nuevos brotes, etcétera, etcétera. Los conejitos no sé hasta qué punto, porque los brotes son de todos los animales, ¿verdad? Los pajaritos que nacen, etcétera, etcétera. Entonces, les enseñamos nosotros a nuestros hijos
que son dos cosas totalmente diferentes. No podemos relacionar el conejito y los huevos con la muerte del Señor Jesucristo, porque no tienen nada que ver, nada pero nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Se utilizan estas cosas, los huevos de Pascua, que son objetos de idolatría. Y los utilizamos nosotros también los cristianos, cuidado, porque nuestros niños quieren ir hunting, los huevos, y ahí nosotros se los ponemos para que los niños se sientan felices y no se sientan que no son parte de esta sociedad o de las amistades o de quienes lo festejan. Y lo seguimos haciendo nosotros también, ¿para qué? En vez de enseñarle a nuestros hijos, seguimos lo que nuestros hijos creen y lo que nuestros hijos creen para que ellos se sientan bien. Desde los tiempos antiguos se usaban conejitos y huevos para adorar a la diosa de la fertilidad. Fíjense en ustedes cómo se cambian las cosas. Y también de la primavera. El nombre de la diosa es Astarte o Istar, que en tiempos más modernos cambió a Ostre y en inglés es Easter, como llaman aquí el domingo de Pascua. Ella es tan antigua como los demonios de Babilonia y de Egipto. Cuidado con las influencias de amistades que nos conducen a distanciarnos de Jesucristo. Muchos llamados cristianos, ahora que viene Halloween, le compran trajes a sus hijos. Usted es responsable, usted haga lo que quiera. Pero yo creo que necesitamos instruir a nuestros hijos que eso no es algo del reino de luz, sino del reino de las tinieblas. Escuchamos las cosas que le ponen a los caramelos, pero igual sacamos a nuestros hijos a pedir caramelo. Comprémosle nosotros una bolsa de caramelo y se las damos y que ellos no tienen que salir y entonces nosotros sabemos que son cosas sanas. Muchos dicen, ay no, pero pastora, mire, yo no lo voy a vestir de diablito, yo lo voy a vestir de angelito, yo lo voy a vestir de novia, ay, yo lo visto de conejito, ay, yo lo visto de pollito, no lo voy a vestir de bruja ni nada de eso. No importa de que lo vista, está participando y al participar es exactamente lo mismo que si lo estuviera vistiendo de bruja, aunque esté vestida de angelito. Porque justamente vestirlo de novia o vestirlo de mariposa o de lo que sea, ese día donde se celebra el reino de las tinieblas. ¿Por qué sacar a nuestros niños a la calle a pedir caramelos cuando sabemos que hay tanto peligro en la calle? Hay necesidad de exponernos y después todavía decimos los cristianos, ¿y dónde estaba Dios que no me protegió? Porque yo estaba haciendo algo inocente, simplemente llevé a mis hijos a pedir caramelo. No. Tú sabías muy bien de qué se trata esa fiesta. Nosotros tenemos unos amigos que ellos dicen ser cristianos, pero yo me pregunto, se me hace un question mark. ¿Cómo puede ser que un cristiano abra las puertas el día de Halloween y le dé caramelos a los niños? Está participando de la fiesta. Ay, no, es que junto con los caramelos le doy un tratado. ¿Y no tienes otro día para darle un tratado? ¿Por qué no vas un día cualquiera a recorrer el barrio y dejas los tratados? O sea, justificaciones tenemos muchas. Nos podemos justificar, pero seguimos siendo participantes del reino de las tinieblas. Y por eso muchas veces las cosas no funcionan. Cada vez que hacemos cosas que impiden que nos acerquen al Señor, abrimos las puertas devastadoras en nuestras vidas. Y esas puertas devastadoras le dan permiso al diablo de tener impacto sobre nuestras vidas, porque nosotros mismos le dimos lugar para que entrara a nuestro hogar. El Señor Jesús es muy caballero. Si nosotros no le abrimos la puerta, Él no va a entrar. Tenemos que abrirle la puerta, tenemos que estar deseosos. Pero al enemigo, apenas que le abramos un poquitito la puerta como un grano de mostaza, se mete con todo para destruirnos. Debemos tomar conciencia de cómo se infiltra el enemigo y se mete sigilosamente, intentando arruinar nuestra relación estrecha y diaria con el Señor. Ayer estábamos mirando, el pastor
Estábamos en el patio sentados un rato y el pastor me estaba mirando, me mostró un mensaje que él estaba escuchando de un pastor, porque ahora como escuché el celular me acordé, el Señor me lo trajo a la memoria, cómo el pastor pedía a los miembros que trajeran todos sus celulares al altar. Y los miembros pasaban y los dejaban. Entonces después dijo el pastor, pásenme en un martillo. Qué dolor, ¿no? ¿Por qué dolor? ¿Porque se rompió el teléfono? No, por el dinero. Y el pastor dijo, no se los voy a romper. ¿Saben por qué? Porque ustedes mañana van y se compran otro. Y es la verdad. Simplemente quería ver las reacciones de ustedes, si eran capaces de venir y de dejarlos. Y ese aparato tan pequeñito, tan chiquitito, ¿cómo está destruyendo las familias? ¿Cómo está dividiendo las familias? Es simple. Vaya usted a un restaurante y hay una familia de 4 personas que dicen que van a comer juntos. Los 4 están con un teléfono diferente. ¿Será que habrán ido a comer juntos? Habrán ido a comer para que les sirvan, porque no tenían ganas de hacer la comida en la casa y menos de limpiar. Pero no para comer juntos. Porque se supone que a la hora de la mesa el celular tiene que estar apagado, ¿no? Y entonces nos conocemos unos a otros y hablamos unos con otros. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar con el celular y gloria a Dios por él, porque nos saca de apuro y nos sirve. Si lo sabemos utilizar, es una bendición. Es una bendición, porque podemos hablar con nuestra familia a larga distancia, a corta distancia, podemos mandar mensajes, podemos pedir socorro, ¿verdad? Es una bendición. El problema es que nosotros los seres humanos no utilizamos las cosas para bendición nada más. Eso es lo triste. Entonces después nos volvemos adictos. Hay personas que salen de su casa, quizás se ponen un zapato de cada color, no tienen tiempo por el apuro y se van con un zapato de cada color. Pero si se olvidan el celular y no tienen tiempo, le aseguro que vuelven a agarrarlo. Y hay otros, y dentro de poco quizás hasta vendan un glue para que nos podemos pegar el celular en la mano. Así lo tenemos de día y de noche y durmiendo y sin problema y no se nos va a olvidar en ningún lado. ¿Qué es lo que llevamos a nuestro hogar? Y no estoy hablando específicamente del celular, porque si usted lo sabe usar, gloria a Dios que lo tiene. Y si tiene el último modelo, que el Señor le bendiga y pueda tener siempre el último modelo. Pero úselo para el bien. Y enséñele a sus hijos también cuándo lo tienen que usar. ¿Lo llevan a la escuela por emergencia? Gloria a Dios, qué bueno. Pero cuando llegan a casa tienen que tener el celular en un lugar donde no van a hacer las tareas, aparte de las tareas. Y tienen que tener las responsabilidades dentro del hogar también y cumplirlas. ¿Qué llevo yo a mi casa? ¿Qué tienes en tu casa? Comienza a pensar qué es lo que tienes en tu casa. Quizás tienes algo guardado que te ha regalado tu familia, que te ha regalado tu abuela, algo que habías apreciado mucho, pero que ahora el Señor te dio a entender que eso que tienes en tu casa te está cortando bendiciones. Dios las sigue mandando, pero eso las está impidiendo que recibas el doble o quizás el triple de las bendiciones. Si tienes películas de violencia, es inminente que hoy las agarres y en el nombre de Jesús las destruyas. Si tú quieres, si tú las quieres dejar, las puedes dejar. Si hay películas que no bendicen, si hay música que no bendice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque a veces escuchamos la palabra de Dios y Dios nos alerta, pero vamos a nuestra casa y preferimos nosotros darle el gusto a nuestros hijos. Cuidado, mis hermanos, porque en la palabra de Dios tenemos un ejemplo
un sumo sacerdote, Elí. Dios no tenía nada que reprocharle a él, porque él oficiaba su sacerdocio perfectamente. Pero Dios sí tenía que reprocharle por los hijos que tenía. Porque él prefería darle mucho más el gusto a sus hijos que a Dios. Y Dios eso no lo pasó por alto. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted quiere compartir su gloria con sus hijos, compártala. Pero Dios no va a compartir la gloria suya con sus hijos. No la va a compartir. Porque Él quiere ser el primero. Y nuestros hijos son inteligentes y si les hablamos ellos saben entender. Tenemos una gran responsabilidad como padres. No es traer un hijo al mundo y ya está. Antes, cuando vivíamos nosotros en el rancho, nuestra madre tenía 10, 12, 15 hijos y el más grande criaba al más chico. Pero qué inocencia había, ¿eh? Porque los niños se criaban con las gallinas, se criaban con los gatitos, se criaban con los perritos, se criaban con las hortalizas. No había maldad en ese tiempo. No teníamos computadora, no teníamos celulares, no teníamos medios de comunicación y todo era inocente y bueno. La maldad siempre existió. Pero siempre se trataba de hacerlo mejor. Y esa gente sencilla que vivía en esos lugares no era la misma gente de la ciudad. Hospedadora, sencilla, y si tenían un taquito lo compartían mitad cada uno con otro. Y trataban siempre de hacerlo mejor y de enseñarle a sus hijos lo mejor. Y cuando daban la palabra, la cumplían. Hoy tenemos medios de comunicación, pero no sabemos cumplir nuestra palabra. Pero en aquel tiempo sí se cumplía. Y era mucho más importante la palabra que se daba a un ser humano que escribir un contrato. No hacía falta. Hoy tenemos que ir al notario y que le ponga un sello para que nos crean. Pero somos más inteligentes, ¿eh? Tenemos más capacidad, tenemos estudio. Tenemos miles de cosas. Pero como personas nos vamos deteriorando. ¿Quién no quiere volver al tiempo atrás? Yo le decía a mi papá tiene 94 años. ¿Sabe cuánto tendría mi abuelo ahora? Saque la cuenta. Si mi abuelo resucitara y viera cómo está esta generación, prefería morirse otra vez. ¿O no? No entendería nada de lo que está pasando. Y al ver cómo somos nosotros, cómo es la gente en sí, cómo se mueve esta sociedad, tampoco. Hay gente que murió 10 años atrás y tampoco entendería nada si resucita. Estamos hablando de 10 años solamente, pero en 10 años cambiaron las cosas drásticamente. Y nos hemos adaptado tanto, hermano, tanto a este sistema, tanto a este modernismo, tanto, que a veces hasta estamos convencidos que todo lo que hacemos está bien. Y la palabra de Dios nos grita que no está bien. Pero nosotros seguimos gritando con nuestras emociones, sí, está bien. ¿Qué le hace un poquito de esto, un poquito de aquello? Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. A los principios otra vez. Pero para volver a los principios de la palabra de Dios, hermanos, hay que leer la Escritura. Yo no voy a preguntar quién la está leyendo o no, porque a mí eso no me incumbe. Es su responsabilidad delante de Dios, como es la mía de leerla delante de Dios. Pero si no la está leyendo, yo le insto en el amor de Jesucristo. No importa si usted no va en el devocional diario, si usted ya dejó de leer por meses, empiece ahora. Empiece, lea, enriquézcase. No pase tanto tiempo en Facebook, en Twitter y en todas esas cosas. Yo no le estoy diciendo que no lo tenga. Si a usted le gusta, téngalo.
pero entonces sepa cómo organizarse su tiempo para darle tiempo también a la palabra de Dios. Para darle tiempo a la familia, porque ya hoy la familia nos está dando tiempo. Necesitamos otra vez volver a recapturar todas aquellas cosas. Quizás ahora lo cataloguemos nosotros como antiguo. ¡Ay, qué anticuado eres! Del tiempo de los picapiedras. Pero las cosas que son tan modernas nos están destruyendo. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.